Estoy grabando, ¿eh? Ya está, con esta grabación y no voy a dar nunca más clase, creo. No está bien lo que dije, ¿no? Bueno, lo dije grabando. Bueno, ¿ninguna duda? Qué capo que son, che. Primero repaso, cuenta Jackson. Listo, vamos al tercer punto. O sea, la última cuenta que hicimos, la clase pasada, la hicimos para un caso más particular, ¿no? Pero bueno, digo, esto es lo último de Faraday, ahora cambiamos de tema, por lo menos desde el punto de vista teórico. El tercero es eh, de vuelta, no es que deducimos las ecuaciones, sino darle cierta sensatez y después se postulan como principios. Que la ecuación que vamos a ver ahora es esta: rotor de B es igual a mu0j, y acá el nuevo término que aparece, mu0 epsilon 0, la derivada de con respecto al tiempo. ¿Está bien? Esta ecuación, antes de mostrar cómo es que darle un sentido un poco más físico a la ecuación, tiene que ver con la continuidad de la carga. Esto también es darle sentido físico, ¿no? Porque después, cuando vean lo que vamos a hacer, es eso básicamente. Fíjense que si este término no estuviese en esta ecuación, si yo le tomo esa divergencia, una divergencia a la ecuación, me queda mu0 divergencia de j más mu0 epsilon 0 divergencia de la derivada de con respecto al tiempo. Esto es igual a 0. ¿Sí? Simplifico el mu0 y lo que me queda es que divergencia de j es igual a... Bueno, esto es mu0 porque las derivadas parciales mixtas son iguales. ¿Sí? Por la misma razón que las derivadas parciales mixtas son iguales, acá puedo cambiar el orden de derivación entre la espacial y la temporal. Entonces me quedaría, puedo meter la constante epsilon 0 adentro, menos, vamos a ponerlo así, ya lo ven, ¿no? Venir es igual más la derivada con respecto al tiempo de, y darle compañía, es igual a 0. Y esto es más que ρ. O sea que el término que se llama término de Maxwell, ¿sí? A la relación de Maxwell, de Ampère-Maxwell, ¿sí? Es un término, ¿sí? Por lo menos necesario para que se conserve la carga. Y ya habíamos dicho, no sé si lo dijimos, que la carga es algo que está bien sabido desde el punto de vista experimental, que es una cosa que se conserva. Necesario para que se conserve la carga. O sea que la derivada de ρ con respecto a t más divergencia de j es igual a 0. Bueno, desde otro punto de vista, quizá un poquitito más físico, pensemos qué ocurre en un sistema
que tiene que ver con la carga de un capacitor. Tenemos una corriente que está cargando un capacitor. Es un tema que depende del tiempo. ¿No? Porque bueno, por más que la corriente sea constante en el tiempo, lo que vamos a tener es una carga inducida en las placas del capacitor que va, ¿sí?, a crecer o a decrecer en el tiempo. ¿Sí? Planteado así, va a crecer en el tiempo, ¿no? El Q se va haciendo cada vez más grande. Entonces es normal, digamos, plantear una circulación a través de ese cable de corriente, y acá le aplico amper. Si yo aplico amper pensando en una circulación, a ver, para que tenga el mismo sentido de la corriente, lo tendría que circular en este sentido. ¿Se ve ahí? Hago la vista gorda con que este problema no es un problema de magnetostática, pienso que es un problema de magnetostática, ¿sí? Y si yo aplico amper ahí, esto lo de la vista gorda es importante, ¿no? Porque estamos mintiendo un poquitito, pero a ver, vamos a hacer, aplico amper haciendo vista gorda. Y lo que me queda de acá es que sí, no estás en magnetostática, porque en magnetostática se tiene que cumplir que la divergencia de J es igual a 0. ¿Ok? Y si querés, en este punto, está bien la pregunta, ¿no? En ese punto, hay un punto, por lo menos, en donde no se cumple la magnetostática, que es ese. Claro, pero la magnetostática no se define en forma local, se define en forma global. ¿Ok? Pero, a ver, hacemos la vista gorda, pero es sensato, porque los campos o las señales tardan en viajar, y los campos actúan principalmente en la zona de las fuentes. ¿Sí? Es sensato pensar que cerca del cable se cumple la magnetostática. ¿Está bien? Pero esto es una forma de presentar el problema, advirtiendo de que no es del todo... O sea, uno hace un poco de vista gorda, cosa que la física lo permite, ¿no? Porque lo bueno de la física es que lo que te valida no es que lo que te valida la idea no es la matemática, sino la experimentación. Entonces vos podés decir, bueno, hacemos esto y resulta que así, digamos, si vos calculás amper cerca de la corriente, cerca de la línea de corriente, te va a dar bien, te va a dar esto. ¿Es horrible lo que dije? Un poco sonó horrible, ¿no? Bueno, ¿sí? Lo que va a dar es que la corriente concatenada es igual a I, ¿sí? Y es igual a la integral de... ¿Cómo era? Ahí me lo olvidé. Rotor de B es igual a mu0i, mu0j. Contra es claro, la integral de línea. ¿Sí? B por diferencial de L. ¿Ok? Bien. Y tiene que ser en ese sentido, ¿no? Si no, me daría menos I si lo tomo en otro sentido. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Está viniendo por delante. Está pasando por delante y va por atrás. Ah, tenés razón. Si me va a corregir todo, vení vos. Se enojó. ¿Estamos? Está bien lo de la circulación, ¿no? Porque siempre le pifio. Es para ese lado. ¿Cómo me doy cuenta que para ese lado? ¿Se acuerdan? ¿A qué me refiero para ese lado? Yo podría haber puesto esto. Y no puede dar lo mismo, ¿no? Porque la circulación, si yo tomo para ese lado, me va a dar menos. Y ahí. ¿Qué es lo que me define que estoy tomando bien el sentido? Claro, pues si yo uso la regla de la mano derecha, la corriente está apuntando ahí, bien, perfecto. Sí, es eso, ¿no? No, ¿por qué? Si usas la mano derecha, ¿sí? Va por atrás y viene por delante y te queda el pulgar para la derecha. El pulgar tiene que apuntarse a la corriente. Otra forma de verlo es o sabiendo el resultado también podés darte cuenta cuál es el correcto, ¿no? Un poco hacer trampa. Pero hay que tener cuidado que si yo elijo esa circulación así, ¿sí? El diferencial superficie que uno tiene en el cálculo de la corriente concatenada, que es J por diferencial superficie, ¿sí? Este diferencial de superficie está elegida esa circulación en ese sentido en el mismo lugar, ¿sí? Ahí sí, siguiendo la regla de mano derecha, es diferencial de S por Z versor si esto es Z versor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si hubiese elegido el otro sentido sería diferencial de S menos Z versor. Así que está todo bien. Hasta ahí no hay problema. El problema viene si yo en vez de elegir esa superficie, ¿sí? Elijo esta superficie. Acuérdense que podemos elegir cualquier superficie. Si yo elijo esa superficie, la corriente concatenada en esa superficie es 0. Está claro que por ahí no pasa corriente. Entonces, si yo no podría validar en el caso, por lo menos, ¿sí? En el caso dependiente del tiempo, no podría validar la ley de Ampère. Porque no hace falta ir al experimento para mostrar que esto es cierto, ¿no? O sea, ya te das cuenta que no va a ser cierto. Porque si vos medís la corriente que hay en el capacitor, en el medio del capacitor, ya sabe que te va a dar 0. No es que estás esperando que haya un montón de chispas que vayan saltando de ahí. Bueno, entonces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, se arregla con un término extra. Para darle un sentido a ese término extra, simplifiquemos el campo eléctrico dentro del capacitor, suponiendo que la carga se distribuye uniformemente en el capacitor de manera instantánea. Como para simplificar la explicación, acá se va a crear un campo eléctrico que va a ser igual, ¿sí? El de un capacitor es sigma por epsilon sobre epsilon 0, ¿no? El sigma es el Q sobre el área, ¿ok? Entonces me queda Q sobre epsilon 0 área a lo largo de todo el capacitor. Si quieren pueden suponer que es infinito o pueden suponer, para hacerlo más real, que
la distancia entre las placas es suficientemente chiquita para depreciar los efectos de borde. Y hay una relación entre ese campo eléctrico y la corriente, y esa relación está dada porque I es igual a Q punto, ¿no? Así como escribimos todo. Así que I es igual a, o sea, si yo igualo I Q punto y ese Q punto es E punto epsilon 0 área, entonces podría yo seguir haciendo válido, ¿sí? O sea, podría forzar la validez de la ley de Ampère si me invento una corriente entre las placas que se llame corriente de desplazamiento y tenga ese valor. O sea que entre las placas me invento una corriente que llamo de desplazamiento, ¿sí? Que valga I de desplazamiento era E punto epsilon 0 área, o una densidad de corriente ¿sí? Que sea eso, bueno, sobre le tengo que sacar el área, ¿no? Porque la J tiene que dividir el I por el área, entonces me queda J de desplazamiento igual epsilon 0, la derivada de con respecto al tiempo. ¿Está bien? Si vos haces eso, digamos, resolviste el problema ese, la inconsistencia, la contradicción en la ley de Ampère. O sea que la ley de Ampère ahora tenés que escribirla así, que ahora sería la ley de Ampère-Maxwell, un 0 de J más un J de desplazamiento. ¿Está bien? Y ese J de desplazamiento es epsilon 0 por la derivada de con respecto al tiempo. ¿Ok? Esa sería la presentación del término de Maxwell en la ley de Ampère. Otra presentación puede ser o sea, a ver, además es un invento que tiene cierta realidad física, porque si vos tenés un cable por el que está circulando una corriente, ¿sí? Y cortás el cable con una tijera, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Habla alguno que se anime? ¿Qué pasa si vos cortás el cable con una tijera? Bueno, eso es cierto. No vas a vivir para contarlo. ¿Qué pasa? A ver. Bien, una posibilidad es esta. ¿Sí? Otra posibilidad es, fíjate, acá lo que va a haber es una acumulación de cargas positivas, ¿sí? Y acá va a haber una acumulación de cargas negativas, ¿sí? Y esa acumulación de cargas... Claro, sí, o ponerle en un instante inicial, digamos, donde tenés cierta inercia, ¿sí? Pero bueno, ponerle que sigan conectando a una batería, tienes razón, o sea, eso va a ser más estable por lo menos, ¿sí? Y fíjate que esas cargas se atraen, o sea, le gusta estar a esas cargas ahí, y se van a incrementar y se van a quedar ahí porque hay una atracción entre esas dos cargas, ¿no? O sea que la corriente va a seguir circulando. ¿Estamos? No sé si va a ser muy sostenible en el tiempo, pero está, ¿sí? Hay no hay un corte abrupto de la corriente, por lo menos.
Ese no corte abrupto de la corriente puede darle cierta realidad, ¿no? Para pensarlo de alguna manera física a la corriente de desplazamiento. Hay un ejercicio sobre eso. Sí. Sí, pero esto es como un capacitor, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, podría, digamos, yo muestro esto en el sentido de que podría existir un mecanismo en donde la corriente, ¿no? Sea más violento el tema. Listo. Creo que no sé si me estoy olvidando algo de acá. Después cualquier cosa lean todo. Ya tenemos las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Podemos... Las ecuaciones de Maxwell en medios materiales pueden estudiarlas del Griffith y después me comentan. Tengo entendido que vieron medio material, así que no van a tener problema con eso. Condiciones de borde, vamos a mostrar por qué las condiciones de borde son las mismas. Esto era tercero. Cuarto, bueno, medios materiales. Medios materiales básicamente J es menos divergencia. No, ¿qué digo? El rho de polarización es menos divergencia de P. La magnetización es tal que, ahí está, no me lo acuerdo mucho, ¿sí? El J de magnetización, ¿a qué era? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Rotor de M. Sigma de, esto, lo que rindieron hace poco física 3 lo van a tener, o electro. Sigma es P por N. Este P es el P grande, es el en volumen, ¿sí? Polarización en volumen. Y el que nunca me voy a acordar es el K de magnetización, si es N por M o al revés. Pero bueno, eso le ponemos un más menos y cuando lleguemos a un problema particular nos vamos a acordar. ¿Ok? Bien. Con todas estas, más las relaciones constitutivas, ¿sí? Se le llaman relaciones constitutivas a la ley de Ohm y a las que definen los medios materiales. En este caso sería el D y el H, ¿no? El D era epsilon 0E más P y el H era ¿cómo era el H? ¿Se lo acuerdan? Bueno, uno podría ver que tiene que dar lo que tiene que dar si uno toma rotor de H igual a J, ¿no? ¿Sí? Ese J es igual. Esto es un repaso, ¿no? No sé, yo dije que lo iba a saltar y me metí, no sé por qué. ¿Sí? Este es el J de conducción, ¿sí? Más el J de magnetización. ¿Sí? Nosotros sabemos que B era igual, rotor de B era igual a mu 0 por J. ¿Sí? Este es el J total. Mu 0J es J de conducción más J de magnetización. Eso es rotor de M, rotor de B. Entonces el rotor de B menos M sobre mu 0, eso es el J de conducción. ¿Está bien? Entonces este H es B menos M sobre mu 0. Bueno, estas son, en realidad esta no es que sean las relaciones constitutivas. Las relaciones constitutivas es cuando vos a esto lo igualás al epsilon por E, ¿sí?
y a esto lo igualas a b sobre mu. Esta parte. Esta se suma a la ley de Ohm. O sea, esto más J igual a sigma por E son relaciones constitutivas, ¿sí?, que te permiten pasar de las ecuaciones de Maxwell microscópicas, que son las del vacío, a unas ecuaciones de Maxwell macroscópicas. Está bien, como si fuese un continuo. Aguanten un segundito. ¿Ok? Entonces podemos pasar a las ecuaciones de Maxwell, ¿sí?, macroscópicas. Bien, eso se los dejo para leer. Creo que ya, por lo que me comentaste, ¿no?, la semana pasada me quedó la impresión de que ya medio que lo sabía. Inclusive el tema de las corrientes. Bueno, perfecto. Entonces vamos al quinto, que era las condiciones de borde. Vamos a hacer repaso de las condiciones de borde electrostáticas y magnetostáticas. ¿Sí? Eran rotor de E igual a 0 implicaba continuidad en la componente tangencial del campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Y la forma de mostrar eso, que quizás la tengamos que repasar para mostrar lo que quiero, que es mostrar que en el caso variable en el tiempo las condiciones de borde son iguales. Acá se usaba Stokes, ¿no? Más un circuito de altura despreciable. De altura que se hace despreciable. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿No? A ver, ¿qué es el no? El no es sí, o sea, el silencio es un sí, es un no. Ah, el silencio está bien, estoy pensando, bueno, estás pensando esto, estás pensando otra cosa. Claro, tenés una superficie, ¿sí?, en donde se separan dos medios, el borde, ¿sí? Tenés una parte 2, una parte 1, y vos lo que haces es seguís al borde, ¿ok? Y planteas, estoy pensando, ¿no? Y planteas esto en ese circuito. Por diferencial de L igual a 0.
¿Ok? Entonces, esto lo haces tender a cero, ¿sí? Y la contribución que te queda para la circulación en la parte de arriba y la parte de abajo, que tienen diferentes sentidos. ¿Está bien? Entonces, esto te va a terminar quedando, si esto es L, esto es H y el H tiende a cero, te queda E de 2 menos E de 1 paralelo a la superficie igual a 0. Toma la circulación en este sentido, por ejemplo, te queda así. ¿Estamos? Sí, o sea, claro, o sea, puedes usar el teorema de valor medio en la parte del costado, ¿no? Si vos asumís que los campos eléctricos acá no se disparan, o sea, ni siquiera hace falta la continuidad, podría ser inclusive hasta tener discontinuidad, ¿sí? Que precisamente la tenés si hay sigma, por ejemplo. Entonces, el hecho de que el H tienda a cero, ¿sí? Hace que esa parte no contribuya. Pero sí, es cierto que vos podés usar. Es fantástico. Tener un valor medio sirve para un montón de cosas, por ejemplo esto. Bueno, entonces ya que estamos con esto, podemos mostrar por qué sucede esto. Igual a menos la derivada de b con respecto al tiempo. ¿No? ¿Qué puse? ¿Por qué implica esto? O sea, ¿por qué tenemos esto? Y bueno, uno lo que tendría que mostrar es que en el límite h tendiendo a 0, ¿sí? Uno tendría que mostrar que la integral superficie de la derivada de b con respecto al tiempo, por diferencial superficie, de ese circuito, digamos, que habíamos puesto ahí, ¿sí? Tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que te falta en la ecuación, lo demás la cuenta es la misma, si no. Ese 0 lo tengo que reemplazar por esa integral. O sea, este 0 que estaba antes acá, ahora se reemplaza por esta integral, ¿no? Bien. De vuelta podemos aplicar el teorema de valor medio. Aplicar el teorema de valor medio significa que esto es igual a la derivada de t en algún punto, ¿no? Por la superficie. Y la superficie es L por B, L por H. ¿Ok? El L es un número finito, tiene un valor fijo, 1, el que vos quieras. ¿Sí? Entonces, si uno quiere que esto sea 0, lo que tiene que hacer es pedir que esto no diverja. Y listo, y quedaría. Y pedir que no diverja el campo magnético o su derivada en el tiempo, ¿sí? Es razonable, ¿no? Dejaría de ser razonable si nos topamos con un caso de eso, pero hasta ahora, ¿sí? No nos topamos con un caso de eso. Por lo menos sepamos que estas condiciones de borde electrostática siguen valiendo, ¿sí? Porque estamos considerando que no hay campos
¿sí? En este caso magnético, pero después lo mismo para amperes eléctricos que no divergen, ¿sí? en el borde. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la condición. ¿Estamos? Bueno, no quería que me vean clavándome un churro. ¿Qué es dudoso? ¿No es razonable? ¿Por qué? O sea, no entendés por qué no es razonable. Es razonable que no sea razonable que no diverja. Bueno, a ver, fíjate en los campos que divergen. Los campos que divergen en zonas que son cercanas a la fuente, en principio, ¿no? O sea, si vos tenés una fuente lineal, esa fuente lineal, por ejemplo, tanto para el caso eléctrico, diverge con 1 sobre R, donde R es la distancia a donde vos estás midiendo. ¿Sí? Si vos tenés una carga puntual, esa carga puntual diverge, estamos siempre pensando en el caso estático, 1 sobre R cuadrado. ¿Estamos? Tiene ese tipo de divergencia. Entonces no es que no, o sea, en principio no divergen los campos. O sea, tienen la posibilidad. Lo que uno, si se quisiera poner un poco más exquisito con esto, tendría que ver que las condiciones en las que uno tiene esto, que son condiciones de cargas superficiales, ¿sí? A lo sumo son cargas superficiales, las que se expresan en los bordes, hace que estos campos no diverjan. Una corriente superficial, ¿te acordás? Que lo que provocaba era un salto en el campo magnético, ¿no? Una discontinuidad. Una densidad de carga superficial, a lo sumo, provoca una discontinuidad en el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces uno podría ir por ese lado para darle sensatez a todo esto. ¿Ok? Bueno, lo pongo por cargas puntuales y lineales, ¿sí? Provocan divergencia, ¿no? Campos divergentes, ¿sí? Cargas en superficie. Acá cuando digo cargas y corriente también puede ser. Bueno, corriente puntual ya sabemos que no. Esto sí, o corrientes. Bueno, corrientes lineales, es así. Voy a poner en vez de la palabra carga, fuentes. En superficie provocan a lo sumo discontinuos. ¿Estamos? Hay un caso, seguramente lo vieron en el Electro 1, cuando vieron el teorema de Green, ¿sí? Que es el de, en vez de una densidad de carga superficial, una densidad de carga dipolar superficial, ¿no?
Bueno, eso. Bueno, era un término en el teorema de Green. Pero bueno, dejémoslo. Por ahora, ¿sí? Démosle esta. O sea, sin saber eso, uno lo que puede decir es, bueno, planteando una situación particular, acordarse de que uno asume eso. Y en esa situación particular, ver si está bien asumir eso. ¿Ok? Que no existen campos divergentes. El mismo razonamiento se puede usar para plantear que rotor de B igual a mu 0j más epsilon 0 mu 0 derivada implica que el salto en el campo magnético, ¿sí?, tangencial es igual a la corriente superficial K. ¿Ok? Acá tengamos ojo con las direcciones. ¿No? Como tenemos fuentes, ¿sí?, las direcciones de B y K son cruzadas, ¿sí?, no están en la misma dirección. Está claro que una carga superficial es tangente a la superficie. Está claro que el B tangencial es tangente a la superficie, pero sobre la superficie existen dos direcciones. ¿Está bien? Bueno, estas dos, ¿sí?, están cruzadas. Pero bueno, esto es lo de magnetostática, ¿no? Y el argumento es el mismo. Igual argumento. ¿Cuál va a ser el argumento esta vez? Es que esto no diverge. ¿Diverge con J o...? Le voy a poner una G con un puntito. No diverge en la superficie. ¿Ok? Por lo tanto queda lo mismo que antes. O sea, uno puede plantear esto para condiciones de borde. ¿Estamos? ¿Les doy tiempo para pensar o soy...? Obviamente, ahora que vamos a la aproximación cuasi estacionaria, las condiciones de borde son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque, ¿se acuerdan que yo les dije que la aproximación cuasi estacionaria es una aproximación que sirve para calcular campos cerca de las fuentes? ¿Está bien? Si es cerca de las fuentes, está claro que uno va a tener un borde ahí. También no se puede ir hasta el infinito y despreciar las condiciones de borde. Así que no, es necesario saber qué pasa en los bordes para obtener una solución, para resolver la ecuación diferencial en la zona de interés, que sería la zona donde va la aproximación cuasi estacionaria. Ahora, bueno, vamos a ver bien qué es la aproximación cuasi estacionaria. La aproximación cuasi estacionaria, la forma más simple de verla es suponiendo que
tenemos fuentes que oscilan a una frecuencia relativamente baja. Ahora vamos a ver qué significa relativamente baja. ¿Sí? En el límite en donde esa frecuencia se hace cero, está claro que la solución va a ser una solución estática. ¿Sí? O sea que está bueno plantear esta aproximación pensando que el orden cero de esa aproximación es la solución que ustedes vieron en Electro 1, ¿sí? Que es electrostática y magnetostática, ¿no? Entonces, lo más fácil es pensar en fuentes. Con esto, cuando digo fuente, me estoy refiriendo en cargas y corrientes que varían bueno, una forma de es obligar, digamos, a que las fuentes varíen de esa forma es, ¿no? Trabajando con un generador de voltaje alterno, etcétera. O sea, lo más fácil es pensar que las fuentes varían armónicamente en el tiempo. Ahora les voy a explicar por qué es importante que sea esto de armónico, y eso es lo que facilita el análisis, ¿sí? Y lentamente en el tiempo. ¿Está bien? Eso es, en general, es de la aproximación en sí. Y la variación lenta en el tiempo es de las fuentes y consecuentemente de los campos, ¿no? Porque si, bueno, los campos están generados por las fuentes, entonces los campos. ¿Ok? Y si uno tiene situaciones en donde no existe esa, o sea, esa facilidad, digamos, de que las cosas varíen armónicamente, uno tendría que pensar que el problema puede ser descompuesto en Fourier. Cada una de esas componentes de Fourier, ¿sí? Son variaciones todavía lentas en el tiempo. Es medio complicado eso porque está claro que si pensamos por lo menos en variaciones periódicas que no son armónicas, ¿sí? Ustedes saben que cualquier cosa que tiene cierta periodicidad tiene frecuencias tan altas como uno quisiera, digamos, ¿no? Lo que sí va a tener una fundamental y los múltiplos de la fundamental. Bueno, tendremos que ver que para ciertas situaciones particulares no existen esas frecuencias altas. Entonces ahí sí podemos pensar en una variación lenta de las fuentes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, pensando en Fourier, ¿sí? Suponer que las componentes de alta frecuencia no están presentes, no existen. Y cuando digo alta, eso depende del problema particular, ¿no? Esto lo estoy presentando como para dar un... ¿Está bien? Claro, y si no es periódica, sí, si no es periódica, también se puede hacer un análisis, ¿está bien? Depende de los tiempos, el rango de tiempo en el que te muevas. Está bien, pero por ejemplo, bueno, se entiende, por ejemplo, si vos tenés algo que es periódico así, se supone que, ¿no? Que eso es periódico, eso está bien. Ahora, si vos de acá se le agrega un piquito así, ¿no? Ahí sonamos.
Depende del problema particular. Ahora vamos a ver bien cómo es que uno determina eso. Pero esa sería la idea general. Bueno, entonces está bien lo que dice Andrés. Si no es periódico, ¿sí? El análisis de arriba sigue siendo válido. Sí, porque en vez de hacer una descomposición en serie de Fourier, sino con transformada de Fourier, ¿no? ¿Estamos? Bien, vayamos al grano, dijo el dermatólogo. Bien, entonces, vayamos al más sencillo. Supongamos que las fuentes que en principio son funciones de la posición y del tiempo, estas serían las cargas, pueden ser expresadas de esta manera. Rho de R, ahora lo voy a modificar un poco por E a la I omega t. ¿Ok? Y las corrientes para una omega particular. Inclusive este Rho que está acá, ¿sí? Inclusive puede depender de omega, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así, para que vamos a complicarlo. Armónico, claro, caso 1. Y esto sería un J de R por N a I omega t. Está claro que esto estamos hablando de un régimen estacionario, ¿sí? Y estos dos están conectados por la ecuación de continuidad, ¿no? O sea que la dependencia en el tiempo tiene que ser la misma. Entonces, los campos igual. Pero bueno, vamos a pensar de alguna forma que los campos son consecuencia de las fuentes, ¿sí? Hay que tener cuidado con esos razonamientos porque también podría ser al revés. O sea, los campos a la vez definen a la fuente, ¿no? Entonces, los campos, vamos a suponer que tienen esa misma facha. E de R por E a la I omega t. Y está claro, acá nos estamos salteando el pasito que hacíamos en Físico 4, que al final del cálculo, ¿sí? A menos que estemos calculando potencias o cosas que van con productos, ¿sí? Al final del cálculo tomamos la parte real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno lo que tiene que hacer es meter. Uno lo que hace es. Todavía no estamos usando que el omega es. O sea, no estamos usando la parte del variación lenta en el tiempo, ¿no? Todavía no lo estamos usando. Lo que sí estamos usando que es armónico, por sencillez. Entonces, a esto lo ponemos en las ecuaciones de Maxwell. Y las ecuaciones de Maxwell nos queda. ¿Sí? Y acá, fíjense, acá cuando escribamos Rho o J, según el contexto, ese Rho o J o E o B va a ser el que está a la izquierda, que depende de R y de T, o el que está a la derecha, que depende de R solamente. Entonces pongamos primero, ¿sí? Si yo pongo divergencia D es igual a Rho sobre epsilon 0, esa cuenta es correcta, ¿sí? Tanto para el que depende de R y de T como para el que depende de R solamente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque cancelé el E a la I omega t de los dos lados. O sea, ¿lo puedo tener o no lo puedo tener? Es lo mismo. ¿Ok? O sea, quiero decir
que esta cuenta puede tener estas dos interpretaciones. Esa, o puede tener esta interpretación. Y están bien las dos, ¿no? ¿Está bien? Está bien. La otra, divergencia de B igual a 0, lo mismo, ¿no? Puede tener las dos interpretaciones, ¿no? Porque está el 0 del otro lado. Rotor de E. Y acá ya empezamos a tener problemas. Es menos la derivada de B con respecto al tiempo. Entonces, ahí ya al BS no le puedo dar le tengo que dar una sola interpretación, que es la parte 2, que depende de R y de T. Si yo lo escribo con la segunda interpretación, me va a quedar rotor de E es igual a, ¿qué va acá? ¿Está bien? Esto sería segunda interpretación y esto es la primera. Esto es esto es no. Primera interpretación y esto es segunda. Digo para que no nos perdamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Porque ahí cancelé el A y la I omega t, o la cancelo o no, no importa. Pero como ya derivé el omega, ¿sí? Vale con las dos, ¿no? Bueno. Y claro, claro. Está bien, pero es para entender que, cuidado, cuando pongamos, simplemente lo que estoy diciendo es, cuidado, cuando pongamos E o B, según el contexto, ¿sí? Es el E o el B que está a la izquierda o el B o el que está a la derecha. ¿Sí? Y lo mismo para la otra ecuación. Rotor de B es igual a mu0j más epsilon 0 mu0 la derivada de con respecto al tiempo. Eso vale con la primera. ¿Está bien? Entonces la segunda te quedaría así. Rotor de B mu0 j más epsilon 0 o mu0 y omega E. ¿Ok? Bien. Entonces, las ecuaciones que me quedan de Maxwell en la segunda interpretación van a ser esta, va a ser esta, y ahora tenemos que ver qué hacemos con ese omega sabiendo que ese omega es chiquito, ¿eh? Esa es la idea. Ahora ya usamos que es armónico. Ahora tenemos que usar que es chiquito, el omega. Una especie de método iterativo va a ser.
¿Mm? Ahora, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Sí? Acuérdense, resolver ese problema significa que cumplan estas ecuaciones diferenciales y que cumplan las condiciones de borde. ¿Ok? Cuando decimos resolver el problema, para hacerla simple, pensar en el infinito si no queremos pensar en todo el espacio, si no queremos pensar en las condiciones de borde. Pero siempre está latente la cuestión de que cada una de estas ecuaciones tiene su correlato en el borde, ¿no? Con las condiciones de borde. Bien, entonces lo que vamos a hacer es suponer que omega es muy chiquitito. ¿Sí? Bueno, en el caso omega igual a 0, está claro que los campos eléctricos y magnéticos son los electrostáticos y magnetostáticos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vayamos. Bueno, entonces uno lo que podría hacer es, listo. Hablando mal y pronto, ¿no? Estamos hablando en general todavía. Suponemos omega igual a 0 y calculamos los campos eléctricos y magnetostáticos. ¿Sí? Y a ese campo lo llamamos E0. ¿Está bien? Y al B lo llamamos B0. O sea que arrancamos con eso. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer después? A ver si se le ocurre algo. Esto va a tener correcciones. ¿Sí? Esas correcciones son las correcciones cuasi estacionarias. ¿Está bien? Entonces, uno lo podría llamar a esto delta E y a esto delta B, ¿sí? Y ponerlo, esto que está acá, lo ponemos ahí, lo ponemos ahí, ¿sí? Sabiendo que divergencia de 0 es igual a ρ sobre epsilon 0, ¿está bien? Y el rotor de E0 es igual a 0. Pero está claro que eso no puede ser una solución, el E0, porque este ρ depende del tiempo, ¿no? Al depender de t, ¿sí? Hace que la solución electrostática no sea solución, digamos, al problema. Por eso necesitamos obtener las correcciones. ¿Estamos? Entonces, fíjense, o sea, bueno, y lo mismo hacemos para el B. Para el B lo ponemos ahí y lo ponemos ahí. Cuando uno pone eso, las ecuaciones que quedan, ¿cuáles son? Son divergencia, vamos a empezar con la divergencia de E0 más delta E igual a ρ sobre epsilon 0, ¿sí? Pero eso es lo mismo que poner que la divergencia de delta D es igual a 0, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo con el rotor de rotor de E más delta E0 más delta D es igual a menos I omega B más delta dB, ¿sí? B0. Esto que está acá es lo mismo que poner, ¿sí? Ustedes saben que el rotor de 0 es igual el rotor de 0 es igual a 0. ¿Está bien? Entonces me queda rotor de delta D es igual a menos I omega B0 más delta de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que tenemos estas dos ecuaciones, esta y esta.
vamos a tener dos más. Pero fíjense lo que está apareciendo acá. Ese delta E es una incógnita. El B0 ya está resuelto porque resolvimos el problema magnetostático. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, este lo sé. Este que está acá. Sí. Sí. El ρ depende de... Sí, pero ese que está ahí es el ρ de R. Sí, el E a la I omega T se canceló. Pero lo podés pensar como dependiente de omega de T. Pero fíjate que el E a la I omega T está tanto a la izquierda y a la derecha, lo cancelás. ¿Está bien? Pero está bien. Pero precisamente, como está ese término que es E a la I omega T, ¿sí? No es solución. Por eso estamos tratando de corregir esa solución. ¿Ok? Acá puse depende de T. Claro, puede confundir porque yo justamente estoy explicando, bueno, a ver, lo voy a poner de otra forma. Lo voy a poner como diciendo que, ojo, ¿sí? Esto es solución, solo es solución si ρ, si omega es igual a 0. Sí. ¿Cuál marqué en rojo? ¿El arriba, abajo? Sí, sí. ¿El delta D? Como vos quieras. O sea, si el E a la I omega T está a la derecha, también va a estar a la izquierda. Caben las dos interpretaciones ahí. ¿Sí? Pero ponerle que sea la segunda, donde el ρ dependa de R nada más. ¿Sí? Y el E0 y el delta D dependa de R nada más. ¿Ok? A lo que quiero ver. ¿A dónde? Mostrame. Sí. Mirá, vayamos para atrás. Esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, está claro, es sin el E a la I omega T. ¿Ok? Pero vos podés pensar a todo esto como también como E de R de T. ¿Sí? Y ese E de R de T podés pensarlo como E0 de R de T. Digo, depende como por delta de R de T. ¿El E0? Si no le metes... Si... No, ¿por qué decís eso? A ver, ¿en qué lugar te dice que el E0 no depende de...? Sí, está bien. Está bien. Sí, es la solución electrostática, pero trucha. ¿Está bien? O sea, si vos tenés... Imagínate que tenés un capacitor que se carga muy lento. ¿Ok? Lo cargas, deja pasar un día, le cambia la carga, le deja pasar un día, le carga. ¿Está bien? Ese campo electrostático que está ahí adentro es un campo que varía con el tiempo. ¿Ok? Ese sería el E a la I omega T.
No, está bien. El ED, a ver, vayamos en orden porque, a ver, esto que está recuadrado está todo bien, ¿ok? Hagamos la convención, listo. O sea, pongamos directamente que el EDR, ¿sí? El que no depende de T, lo voy a escribir como E0DR más delta EDR, ¿ok? Y el BDR lo voy a escribir como B0DR más delta de BDR. Listo. Entonces, vos lo que puedes hacer es pensar que todo eso también, cuando vos quieras calcular el campo completo, ahí le tenés que multiplicar E a la I omega t y E a la I omega t de este lado, ¿sí? Y el E a la I omega t de este lado. ¿Ok? Pero convengamos en que siempre que escribe ahora E0 y delta D depende solamente de R. Convengamos eso. ¿Ok? Si yo convengo eso, todo lo que hice acá está bien. ¿Sí? Más allá de que en ciertos casos uno podría pensar de las dos maneras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo te dije no depende del tiempo, no el D0 y el delta E no dependen del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es lo que me dijiste vos me dijiste, che, el delta D no depende del, ¿no? El D0 me dijiste. Sí. No, es que el E0, de vuelta te digo, el E0, o sea, el E0, cuando omega es igual a 0, ¿sí? El E0 no depende de omega, no depende de t. Cuando el omega es diferente de 0, pero es chiquito, estamos suponiendo que es chiquito, ¿sí? El E0 depende de t. ¿Se entiende? O sea, fíjate el caso electrostático, o sea, suponete que vos te empecinás, tenés un caso electrostático, o sea, un caso que varía poco en el tiempo, un capacitor que varía poco en el tiempo, ¿sí? Y te querés calcular el campo eléctrico. No te vas a tomar, no vas a dejar el campo eléctrico, ¿sí? que valía en t igual a 0. No vas a dejar ese. Vas a suponer que el campo eléctrico se acomoda instantáneamente a la carga actual. ¿Ok? Entonces, ese E0 es un campo, ¿sí? electrostático, pero con un término que depende del tiempo, que es E a la I omega t. Nosotros lo que estamos haciendo es calcular las correcciones siguientes a ese campo que uno de entrada diría, che, bueno, tenemos acá corrientes y cargas que varían muy lentamente en el tiempo, quedémonos con las soluciones electrostática y magnetostática y listo. Pero esa solución electrostática y magnetostática vos la enchufás en E a la I omega t. ¿Ok? Porque varían en el tiempo, efectivamente. Poner una un periodo de un día, un mes. Ay, pero igual tiene que estar ese término, ¿no? Porque si no, no representaría la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. ¿El año pasado? Ok. Sí, esta vez lo. Sí, el año pasado lo expliqué como de tres formas diferentes. Porque vos fíjate que después voy cambiando. Uno le puse el delta E, ¿sí? O sea, acá estoy haciendo las dos cosas a la vez. Estoy haciendo lo que se llama la aproximación cuasitacionaria eléctrica y la magnética a la vez. ¿Está bien? Porque la clase que viene yo pensaba explicarle por separado. Pero esto era para presentarlo nada más. ¿Sí? O sea, no iba a llegar a explicar todo ahora. La idea de hacer la presentación toda la vez era mostrarles, ¿sí? que uno básicamente lo que está haciendo acá es un desarrollo de Taylor a primer orden en omega. ¿Ok? Pero uno tiene que tener cuidado, por eso la pregunta la pregunta de Andrés está bien, ¿sí? ¿Por qué está bien? Porque estás en el núcleo de la cuestión, ¿sí? Si vos tenés,
O sea, te quedás con las ecuaciones de Maxwell del año pasado, ¿sí? Y mirás para el lado, pero vos sabés que el J y el Rho dependen del tiempo, pero te quedás con esas soluciones, ¿sí? Eso es el orden cero. ¿Mm? Pero ese orden cero no es que no depende del tiempo, depende del tiempo. Porque vos estás acomodando instantáneamente las cargas, o sea, los campos a las cargas y a las corrientes en forma instantánea. ¿Se entiende eso? ¿No? O sea, si vos tenés un capacitor variable en el tiempo, ¿sí? No haces ninguna aproximación. Eso es lo que hacen los ingenieros con los circuitos. O sea, fíjense que cuando vos trabajás con circuitos, ¿sí? Y tenés un circuito que empiezan con una corriente continua, no, con el continuo, después cuando varían el tiempo usan las mismas ecuaciones, ¿sí? Y eso está mal. O sea, al principio no estaría bien si es que no se cumple esta condición, que obviamente los ingenieros la saben, que son la condición ecuacionestacionaria. Cuando vos decís que en un circuito la corriente se acomoda en forma instantánea, eso es cierto en un rango de validez, que es precisamente el que vamos a estar tratando de explicar. ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuando vos tomás, por ejemplo, cuando vos tenés un capacitor y asumís que el campo eléctrico dentro de ese capacitor es el que se acomoda instantáneamente en función de las cargas que hay en el capacitor, no es del todo correcto. Pero es correcto para empezar a tratar este problema de forma perturbativa. ¿Se entiende? Se los dejo pensando. No, esto yo les voy a dejar dos apuntes del MIT, del MIT, ¿sí? Para que si quieren léanlo, pero yo igual lo iba a explicar la semana que viene. Pero si me dejan terminar unos 10 minutitos más, quizás ahí enganchan, ¿sí? Pero no es lo que hice el año pasado, porque lo que hice el año pasado lo voy a explicar en la clase que viene, que es separar bien esos dos casos. Pero quería explicarlo por arriba, como para... Pero se ve que me... Qué feo. Bueno. A ver. Sí. Por ejemplo, mirá este caso. A ver, ponele. Vos tenés un capacitor que tenés sigma. Es un caso que vamos a estudiar profundamente este. Menos sigma y sigma, ¿no? De t. Sobre epsilon 0 sobre epsilon 0. Este campo eléctrico, ¿sí? Mirá para otro lado y no pensás que el sigma depende del tiempo, ¿no? Supone que no. Este campo eléctrico, que sería la solución a ese problema, ¿por qué puse acá sobre epsilon 0? No. La solución a ese problema es sigma sobre epsilon 0. ¿Está bien? Pero si vos reescribís este sigma en función como lo teníamos nosotros, sería un sigma, ¿sí? Que no es del tiempo, por e a la i omega t, sobre epsilon 0. Ahí está la dependencia del tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Esa sería mi solución E0, a la que estoy refiriéndome. ¿Está bien? Vamos a ponerlo así, a ver si se entiende. La corrección, o sea, con el delta D vamos a obtener correcciones a ese E0. ¿Ok? Y sabiendo esas correcciones yo voy a saber cuán bien está ese E0 o cuán mal está. Espera que lo voy a escribir bien acá. Para que se entienda. Sigma de t, pone sigma 0. Ahí está. ¿Se entiende? Acá, después el E total va a ser igual a E0 más E1 más E2, ¿sí? Y ese E1, E2 van a ir con omega, al cuadrado, ¿está bien? Más E3 va a ir con omega al cubo. Nosotros cuando resolvamos un problema no vamos a quedar con el menor orden, porque vamos a suponer que el omega es suficientemente bajo. Y vamos a encontrar que en realidad los órdenes que van apareciendo de a2, cada 2 mejor dicho.
O sea, el E1 ese no va a existir. ¿Está bien? O sea, recién la corrección va a ser, por ejemplo, para este campo de un capacitor, la corrección cuasi estática, cuasi estacionaria va a ser de orden omega al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, a ver, cerremos un poquitito, como por lo menos para mostrarle cuál es el método y después vamos a ir a casos, vamos a partirlo en dos métodos un poquitito más sencillos. El caso es que si yo escribo, ¿sí?, las ecuaciones para delta D, suponiendo que E0 y B0 los conozco porque los resolví, las ecuaciones, así poniéndolo así de prepo, que me quedarían serían divergencia de delta DE igual a 0, rotor de delta D igual a menos I omega B0 más delta de B. ¿Ok? Ahí no me puedo deshacer del B0, ¿no? Divergencia de delta de B igual a 0. Y rotor de delta de B es igual, el J ya lo usé, entonces me queda epsilon 0, a ver si estamos bien ahí. Acá ya usé que el rotor de B0, ¿no?, era igual a mu0J, ya lo usé eso. También lo cancelé en la ecuación de arriba del rotor de delta de B. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora, yo tengo el E0 y el B0 son conocidos y yo tendría que resolver el delta D. ¿Se entiende? Ahora, ese delta D, yo lo que voy a hacer es pensar que el delta D es igual a un E1 más un delta, no sé, ya hago otra letra, pero bueno, delta de, bueno, cambio la definición delta de, ¿cómo le pongo? Delta al cuadrado de, ¿está bien? Para indicar que es otro delta nada más. Y al delta de B lo llamo B1 más delta al cuadrado de B. ¿Sí? Ese delta de B, cuadrado de B, significa que ya son dos deltas, ¿no? Y lo reemplazo arriba, ¿sí? Y resuelvo E1, ¿sí? Ese E1 y ese B1 son campos que van a ir proporcionales a omega. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo lo pongo acá arriba, por ejemplo, si yo lo uso acá, a ver dónde lo puedo usar acá. A ver, que este sería más sencillo. Supónganse que tomo esto acá, ¿sí? Y tomo esto y lo... ahí. Entonces, fíjense, yo voy a hacer rotor de E1 más delta cuadrado de, sabiendo que el E1 tiene que ir con omega, ¿sí? Y el delta cuadrado de es orden superior en omega. Eso va a ser igual a menos I omega B0 más B1 más delta cuadrado de B. ¿Estamos? Ahora, B0, ¿de qué orden es en omega? B0 es de orden 0 en omega. B1, ¿de qué orden es en omega? Porque lo definí así. Es de orden 1 en omega. ¿Está bien? Y esto va a ser de orden 2 o más. Por lo tanto, la ecuación que yo tendría que resolver ahí, manteniendo los órdenes de omega, esto yo sé que va en omega, ¿está bien? Sería rotor de E1
igual a menos I omega B0. ¿Está bien? Esa es una de las ecuaciones que me van a servir para resolver E1. La otra ecuación que me va a servir para resolver E1 va a ser divergencia, ¿sí?, de E1 es igual a 0, porque esta que está acá está contenida acá adentro. ¿Se entiende? Y esto sí se puede resolver. Lo resuelvo porque sé B0. O sea, B0 ya es dato de problema porque lo resolví. Esas ecuaciones las resuelvo, obtengo E1, ¿sí? Y después tendré que hacer lo mismo para B1. Cuando... Sí, bueno, tengo que usar las otras. ¿Se entiende la idea? Se los dejo, igual la semana que viene vamos... No, la semana que viene no. Sí, la semana que viene vamos a retomar. Me quedé corto, pero bueno, le dejo material para leer. Corto la grabación y charlamos cualquier cosa porque veo que